Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido, bienvenida a nuestro módulo número 5 dentro de los conceptos básicos de redes en camino para el CSST de Cyber Security. El día de hoy vamos a ver los principios de comunicación y por ende vamos a entrar un poquito ya más de fondo a los protocolos de comunicación, ¿vale? Sin embargo, antes de que nos empecemos a asustar, pues vamos a ver cómo es este proceso de poder comunicarnos nosotros como personas, ¿no? Primero, para que haya comunicación, sí o sí debe de haber dos bases, el emisor y el receptor, ¿no? Y claro, vamos a tener un método por el cual nosotros nos vamos a poder comunicar, ya sea que estemos echando un buen chismecito directamente, que estemos hablando por teléfono o incluso que podamos enviar correíto, ¿no? Y bueno, en este caso el receptor sería esta otra personita que lo recibiría. También justamente podemos tener estas cuestiones de videollamadas, ¿vale? Es súper importante entender que el método es una parte esencial también de la comunicación e incluso también tenemos, por ejemplo, idiomas, ¿no? Quizá nos queremos comunicar en español, en inglés, en francés, en portugués y aunado a eso, seguramente pasado en algún momento de tu vida, tenemos que cuidar la velocidad con la que hablamos y también tenemos que detectar que el receptor nos dé esta confirmación de mensaje recibido, ¿no? Son cosas que quizá cuando hablas con las personas, pues no te pones a pensar todo esto, ¿no? Pero la verdad es que la comunicación es un proceso tremendo. De igual forma, en el mundo digital tenemos este tipo de métodos, de protocolos, ¿no? Que nos ayudan, pues en este caso, a dar formato, tamaño al mensaje, sincronizar, ¿no? También este tipo de mensajería, de encapsular, de codificar. Estas son cuestiones principalmente de seguridad que se usan, pues, para que no todos puedan ver tu mensaje, ¿verdad? Y los encargados de hacer este tipo de protocolos en todo el ancho de las tecnologías de la información, justamente son ciertas asociaciones como es la IEEE, la IETF, la IANA, que habíamos visto ya anteriormente. IANA justamente se dedica a, de cierta forma, organizar los puertos, ¿no? Y qué programa o qué servicio se va a comunicar por tal puerto. También tenemos a LICAN, a ITU y a TIA. Más adelante vamos a irlos viendo poco a poco. Lo que me interesa que tú puedas conocer ahorita es justamente los modelos de comunicación de red, ¿vale? Y para eso voy a presentarte tantito mi iPad más dinámico. Ok, y aquí la tenemos. Entonces, imagínate por algún momento que de este lado está tu casita. Una disculpa por mis dibujos, por algo estudié ingeniería, ¿va? Entonces aquí tenemos tu casita y habíamos comentado que aquí en tu casita, pues justamente ya tienes tu módem, ¿no? Lo voy a poner por aquí. Entonces, esto es el módem. Para nosotros, como humanos, poder entender en dónde sufren efecto los protocolos de red, o sea, en qué parte de todo este camino, aquí voy a poner una nubecita que se va a llamar Internet, en qué parte de este camino están ciertas reglas, nosotros creamos, ideamos el modelo TCP/IP, ¿vale? El modelo TCP/IP es un modelo visual, más que nada, ¿no? No es que exista realmente, pero nos ayuda a nosotros a poder tener un poco más en orden las reglas que se aplican durante justamente este proceso en el cual, pues nosotros vamos a estar viendo cómo van avanzando, pues los datos, ¿va? Entonces, déjenme quitar este texto. El modelo TCP/IP tiene cuatro capas, ¿vale? Cuatro capas. Ahora sí que en vez de tener esta línea verde que podemos ver aquí,
La voy a borrar tantito. Nosotros tenemos el modelo TCP/IP, ¿no? Un poco más ordenado. Entonces esa línea verde la voy a poner algo así, ¿va? Y voy a dividir esto en 4 niveles. El primer nivel, el de hasta arriba, es la capa de aplicación, ¿vale? Justamente aquí es donde van a correr los datos, lo que nosotros podemos ver, ¿no? En nuestra computadora. Servicios, programas, etc, etc. La capa de abajo se llama capa de transporte, ¿va? En esta capa vamos a ver justamente estas reglas que se ocupan para que nuestras peticiones que enviamos a Internet lleguen al destino adecuado y para que, pues justamente ese destino nos pueda regresar alguna respuesta, ¿vale? Después tenemos la capa de Internet y justamente la capa de Internet va a tener parte de los protocolos que me ayudan a tomar el mejor camino, ¿va? La última capa es la capa de interfaz de red, ¿va? En la capa de interfaz de red, nosotros vamos a tener más que nada las cosas físicas, el hardware, los cables. Sin embargo, ya te dije que el modelo TCP/IP, aquí su nombre, déjalo, lo bajo un poquito, me va a decir qué reglas, o sea, qué protocolos están trabajando en esa capa. Por ejemplo, en la capa de interfaz de red tenemos a Ethernet. Y no sé si recuerdes Ethernet. Lo habíamos visto la clase pasada, justamente con un cablecito, ¿no? El cable de Internet, y que está conformado por dos principales partes, cable UTP y el conector RJ45, ¿vale? Existen más protocolos aquí, sí, pero por el momento este que es el importante y el que hemos visto. En la capa de Internet, por ejemplo, tenemos al IP, protocolo de Internet o Internet Protocol en inglés, ¿va? La IP es muy importante porque justamente, como lo vimos un poquito en Introducción a la Ciberseguridad, la IP me va de cierta forma a decir en dónde estoy para que el paquete o los datos me puedan llegar de forma correcta. En la capa de transporte tenemos principalmente a dos protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP, ¿va? Estos los vamos a ver más adelante, no te preocupes. Y en la capa de aplicación tenemos protocolos pues propios de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos el HTTP, que es para páginas web. Tenemos también DHCP, ¿no? Que justamente junto con DNS los vamos a ver más adelante, muy importantes. Tenemos otro protocolo que se llama SMTP, tenemos FTP, tenemos muchos protocolos, ¿va? Realmente la capa de aplicación es como la capa que más protocolos reglas, pero los vamos a ir viendo poco a poco, ¿va? No te preocupes. Sin embargo, ¿qué pasa? Esto solamente me está diciendo qué reglas, qué protocolos interactúan a nivel de esa capa, pero no me está explicando cuál es el proceso por el cual justamente mi módem llega al lugar a donde debe de llegar, ¿no? Por ejemplo, cuando quiere llegar a Spotify o a Netflix o a alguna página de internet. Entonces, lo voy a hacer un poquito más aquí abajo, se decidió crear otro modelo que se llama el modelo OSI, ¿va? Estos dos modelos los tienes que aprender, ¿va? El modelo TCP/IP es mejor conocido como un modelo de protocolo. Uy, anda un poquito sucia mi tableta, entonces una disculpa. Modelo de protocolo. Y ya sabes por qué. Porque en efecto me va a decir qué protocolos interactúan en cada una de estas capas. Y el modelo OSI se conoce como modelo de referencia. Me va a servir a mí para poder indagar más a fondo en los diversos problemas que puedan surgir. ¿En dónde? Pues justamente en el caminito que tomo para llegar a Internet, ¿va? Seguramente habrás escuchado de repente que luego en las noticias lanzan que hubo un accidente en la carretera México-Toluca, en el kilómetro tal, o en la carretera, no sé, México-Puebla, en el kilómetro tal. Y pues bueno, de esa forma puedes
las personas pueden identificar más fácil en dónde, precisamente en ese camino tan largo como una carretera, pues está el accidente. Pero en este camino verde, en justamente este, pues no podemos hacer eso, ¿verdad? No es como que pueda decir que hay una falla en la curva número 3 de mi camino hacia Spotify o hacia Netflix, ¿verdad? No, no se puede. De esa forma no funciona, ¿verdad? Es por eso que se creó el modelo OSI, ¿va? El modelo OSI, por sus siglas en inglés, Open Systems Interconnection, tiene no 4 capas, sino que tiene 7. Y de igual forma van de arriba hacia abajo, como lo vimos un poquito aquí arriba en el modelo TCP/IP. Entonces, voy a enumerar aquí 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Algunas capas del modelo OSI y del modelo TCP/IP comparten nombre, ¿va? Y sí van muy de la manita, pero no te confundas, ¿va? Modelo OSI y modelo TCP/IP me explican cosas un poquito diferentes, ¿va? Un poquito, porque pues sí, digamos que se complementan bonito, pero sí me dan como información un poco diferente. Entonces, en la capa número 7, la más externa, está justamente la capa de aplicación en el modelo OSI, ¿va? Después tengo en esta capa número 6 la capa de presentación. La capa número 5 se va a llamar capa de sesión. La capa número 4 es la capa de transporte. La capa número 3, vamos a elegir otro color, es la capa de red. La capa número 2, voy a elegir otro color, a ver, es la capa de enlace de datos. Y la capa de hasta abajo, es la capa física, ¿vale? El modelo OSI no me va a decir qué protocolos interactúan en cada capa, qué está pasando en cada capa para que justamente yo pueda, desde que envío un correo electrónico hasta que llega a su destino, ¿vale? Entonces, vamos de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, imaginemos que tú envías un correo electrónico. Estás interactuando directamente con la capa de aplicación, ¿vale? Ya enviaste el correo electrónico. Sin embargo, no sé si recuerdes en clases anteriores que los cables, en este caso el cable UTP, el cable coaxial o la fibra óptica, no envían un mensaje, envían pulsos, ¿no? Envían pulsos dependiendo, ya sea fibra óptica, pulsos de luz, o si es cobre o UTP, pulsos de electricidad, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es justamente que ese mensajito, ese email que tú envías, se vaya haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, chiquitito, para que pueda pasar por el cable, ¿no? ¿Y cómo es que va a llegar a pasar por el cable? Ah, bueno, cuando ya llegue hasta la capa número 1, la capa física, este mensaje, esas letras, y no cambié de herramienta, dame un segundo, van a ser únicamente unos y ceros, ¿va? Unos y ceros. A estos unos y ceros se les va a conocer como el lenguaje o código binario. Así como nosotros tenemos nuestros números decimales, tenemos, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿no? Te das cuenta, a pesar de que yo inicio en el número 0 y termino en el 9, tenemos 10 elementos, ¿no? Mira, aquí el 0 es el primer elemento, el segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, quinto elemento, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, ¿va? Y creo que estás de acuerdo que con estos números yo podría hacer cualquier cantidad, ¿no? Puedo hacer con estos números quizá el número 10, puedo hacer quizá el 965, puedo hacer el 4321 y el que yo quiera y más, ¿no? Solamente con estos 10 números. Entonces, justamente son los números decimales porque son 10. En el caso de aquí arribita,
es binario porque los únicos números que maneja la computadora es el 1 y el 0, ¿va? Entiéndase algo así como pulso de luz, aquí no hay luz. Pulso de luz, aquí no envío. Envío luz, envío pulso, en el 0 no envío, ¿va? Así la computadora entiende un poco, de hecho entiende bastante bien, lo que queremos decir o lo que queremos hacer, con puros pulsos de luz, ¿ok? O de electricidad, como quieras llamarlo, que justamente nosotros los podemos interpretar como código o lenguaje binario, ¿va? Entonces, la misión justamente de la capa del modelo OSI en general es explicarnos cómo es que un mensaje pasa de esto a esto, ¿va? Entonces, estás tú escribiendo tu mensaje y le das en enviar, ¿va? En la capa de presentación, justamente lo que hace esta capa es empezar a desmantelar un poquito este mensaje, ¿va? Ahora sí que digamos que lo va a empezar a tratar de codificar para llegar a lo que son los unos y ceros, ¿no? Entonces, obviamente, lo va a leer y va a ver cómo o de qué forma esto podemos empezar a partir, ¿va? De cierta forma. Nada más está como ideando, está modificando ciertas cosas para... En la capa de sesión, la capa número 5, lo que sucede es, si tú, por ejemplo, vas a enviar un mensaje, imaginemos, a Netflix, bueno, antes de enviar el mensaje, la capa de sesión va a verificar si Netflix está disponible. Uy, muy fuertes. A ver con el verde. Bueno, la capa de sesión va a verificar si Netflix está disponible, ¿va? Entonces, pues va a ir, va a decir, oye Netflix, ¿estás ahí? Y Netflix le va a decir, yes, ¿no? Sí, I'm here, estoy aquí. Ah, ok. Entablan una sesión, abren una sesión para justamente tener un canal en el cual se puedan comunicar y puedan enviar la información, ¿va? Ahora sí que yo siempre digo, la capa de sesión es la que abre la sesión, ¿no? La que me da como justamente esta conexión con el servicio, el producto o la aplicación con la cual me quiero comunicar. Después está la capa de transporte, ¿va? La capa de transporte, ahora sí que como lo dice su nombre, la capa de transporte va a transportar, va a transportar mis paquetes. Sin embargo, aquí todavía no salen. Aquí lo que sucede justamente es que va a verificar a través de qué transporte voy a enviar los paquetes. Voy a enviar el paquete a través de transportes VIP o a través de transportes económicos, ¿no? Y tal cual como vas en los camiones, cuando vas a los camiones o al avión, el VIP te ofrece seguridad y seguro, y si se pierde algo, te lo pagan o lo reenvían, no, es una chulada. Y el transporte económico, en este caso UDP, digamos que pues es bueno, es rápido, pero si se pierde algo o algo no llega o se pierde la comunicación, pues a él no le importa, ¿no? Porque pagaste barato y tiene muchas cosas que hacer. Entonces, UDP es bueno, le echa ganitas, pero sí llega a ser bastante descuidado a veces, ¿va? Más adelante vamos a ver qué servicios ocupan TCP, el transporte VIP, y qué servicios ocupan UDP. No es que nosotros podamos decidir como usuarios si quiero ocupar el transporte VIP o el económico. Eso ya lo tiene preestablecido, pues los protocolos y los servicios, ¿va? Entonces tú no te tienes que preocupar por eso. ¿Vale? La capa de red, la número 3, justamente es donde está nuestro dispositivo estrella, el router. ¿Ah? ¿Y qué va a hacer el router? El router es como la central de los envíos, ¿no? El router justamente va a empezar a decirles a ya sea TCP o UDP qué camino tomar, a dónde ir, qué hacer, ¿va? Entonces el router es como literal la centralita donde tú vas a dejar tu paquete, ¿no? El router es como el que va a administrar la ruta y todas esas cuestiones, ¿vale? Va a ayudarme a enrutar, va a enrutar.
Y la capa número 2, la capa de enlace de datos, va a tener a otro de nuestro dispositivo estrella, en este caso el switch, ¿vale? Si recuerdas un poquito de clases anteriores, seguramente habrás notado que dije que el switch es justamente toda esta comunicación que va de mi dispositivo a otro dispositivo quizá, pero dentro de mi casita, ¿va? Dentro, dentro. Si yo ya necesito enviar algo y el otro dispositivo está fuera de mi casita, entonces ocupo el router, ¿va? No quiere decir que si estás afuera no vas a ocupar el switch. En general se ocupa ambos si vas a enviar algo afuera y adentro, ¿va? Pero pues sí, esta cuestión de la diferencia de lo que hace uno u otro es súper, súper importante, ¿va? La física. Ya aquí el mensaje ya se deshizo en puros unos y ceros. Y son estos unos y ceros los que se van a enviar desde mi computadora hasta el destino. Y cuando lleguen al destino, estos unos y ceros van a hacer lo mismo, exactamente lo mismo que hicieron aquí, más bien que hicimos aquí, pero al revés, o sea, de abajo hacia arriba, ¿vale? Esto es súper importante que lo entiendas, ¿verdad? Porque muchas veces queremos cambiar de orden los números y de repente queremos poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y no, los números siempre van de arriba hacia abajo, empezando por el 7, y no se pueden cambiar, ¿va? Siempre que digan capa 5 de modelo OSI, capa 6, siempre van a ser estas que te estoy presentando aquí, ¿vale? Por supuesto, cada una de estas capas las vamos a ir viendo más adelante. Y quiero que recuerdes que este modelo es justamente un modelo de referencia, ¿no? ¿Para qué? Pues para que yo sepa cómo chihuahuas se están enviando los datos desde un punto A un punto B. Y si llega a haber algún error, bueno, puedo empezar a hacer el troubleshooting, o sea, la búsqueda de problemas, dependiendo de yo en dónde visualice o en qué capa pueda identificar que está el error, ¿no? Puede que esté en la capa 7 o en la capa 4 o en la capa 2 o en la capa 1, pero de esa forma ya es más fácil poder identificar, ¿vale? Vamos a regresar tantito a la presentación para enseñarte qué problemas, qué cosas son las más comunes que podemos identificar en las capas del modelo OSI. Entonces, habíamos dicho que la capa número 1 era la capa física, ¿cierto? La física, como su nombre lo dice, vamos a encontrar las cosas físicas, ¿no? Como estamos hablando específicamente de redes, pues vamos a encontrar los cables, ¿no? ¿Qué cables podemos encontrar? Pues podemos encontrar el cable UTP, podemos encontrar el cable coaxial, al conector RJ45, podemos encontrar pues también la fibra óptica, ¿no? Si detecto un error en capa física, bueno, pues seguramente quizá los cables no están bien conectados, quizá el RJ45 está en mal estado, o tal vez los cables están sueltos. Digo, pueden ser varias cosas, pero físicas, ¿va? Después está la capa de enlace de datos, que aquí el dispositivo estrella es el switch. Pero sí recuerdas de la que el switch está dentro de nuestro módem, ¿verdad? Sin embargo, claro que en empresas grandes están los switch por separado para tener mayor control y seguridad y se ven más o menos así. No sé si logras identificar estas entradas y atrásito. Y sí, no estás pensando erróneamente. Todas estas son entradas Ethernet, ¿no? Entonces ve cuántas computadoras podemos conectar aquí, ¿no? En nuestro módem a lo mucho me parece podrás conectar 4, tal vez 5, tal vez. Pero en general a lo mucho son 4 dispositivos, por exagerado, ¿no? Los switches que ya son dedicados, que son puros switch, tienen muchísimas entradas Ethernet, ¿va? Ethernet. Recuerda, el switch siempre es de mi dispositivo
hacia otros dispositivos, pero dentro de mi casita o dentro del edificio, nunca hacia la calle. ¿Va? Bueno, hay unos switches especiales, en general es adentro. Y obviamente, como son conexiones Ethernet, conexiones alámbricas, no está de más recordar que ese estándar, el que me ayuda con Ethernet, es el estándar 802.3, ¿va? Es súper importante que lo recuerdes. Y el estándar de Wi-Fi es el 802.11, ¿vale? Si hay algún error en estos dispositivos, pues quizá podrías ver primero que los cables estén bien conectados, ¿no? Y ya después ver, checar de forma en la interfaz, por así decirlo, en los programas, en la forma en la que me puedo conectar al switch para ver si está bien configurado o hubo algún error, ¿va? Después tenemos la capa número 3, la capa de red, ¿no? Y pues justamente la capa de red también van a estar nuestros modems. ¿Por qué? Pues porque dentro de nuestros modems está también el router, ¿no? ¿Y qué tipo de errores podemos encontrar en la capa de red? Los paquetes tarden mucho en llegar, que de repente la ruta que esté decidiendo, mi router no sea la mejor y hay como algún problemilla, entonces pues hay que tener cuidado, ¿va? Después tenemos la capa de transporte. Acuérdate, transporte VIP y transporte económico, ¿no? Son los principales protagonistas de esta capa. Y si hay algún error, normalmente lo vas a visualizar porque los datos no alcanzan el destino, ¿va? No llegan. Después tenemos la capa de sesión, que como ya pues esta capa que se dedica en establecer, ¿no? Una comunicación para poder empezar a enviar los mensajes, poder empezar a enviar los paquetes, ¿va? La capa de presentación, ahora sí que cuando van llegando los datos, esta capa es la que se encarga de ponerlos bonitos, ¿va? Ahora sí que los acomoda, los pone presentables. ¿Para qué? Para que justamente la capa de aplicación, que son todos estos programas que yo manejo, como por ejemplo aplicaciones web, estos navegadores web, pues los muestren bien, ¿no? De forma que yo los pueda entender. Seguramente te habrá pasado que de repente estás cargando una pava fea, ¿no? Y es como, bueno, ahí posiblemente hubo un pequeño desfase, un pequeño error de la capa de aplicación que normalmente se corrige cuando vuelves a actualizar o a refrescar la página, ¿va? Como ya te había dicho, el modelo TCP y el modelo OSI son complementos muy buenos. No es lo mismo, pero vaya que sí se complementan de una forma muy bonita, ¿va? Esta imagen me gusta mucho porque justamente me ayuda a ver en qué capa de modelo TCP/IP está la capa de presentación en el modelo OSI. O en qué capa del modelo OSI está la capa de Internet del modelo TCP/IP. ¿Va? Esta imagen la vamos a ocupar muchísimo, muchísimo. Yo te recomiendo que la puedas sacar una captura y descargarla. No te recomiendo hacerla a mano porque, bueno, a no ser que tengas muy buen pulso, todas las capas deben de estar alineadas, ¿va? Entonces, si de repente transporte, pues ya no va a servir, ¿va? De igual forma, aquí tenemos lo que va haciendo o el nombre que va tomando mi paquete conforme va pasando a bits. Acuérdate, los unos y los ceros, ¿va? Entonces, primero están justamente los datos, ¿no? Estas tres capas están en mi computador. Luego, cuando ya salió de mi computadora, se le conoce como segmento, ya se partieron. Luego se vuelven a partir esos datos para hacerse más chiquitos y se convierten en paquetes. Luego esos paquetes se vuelven a partir y se hacen más chiquitos y se convierten en tramas, o mejor conocidos en inglés como frames, ¿va? No como checar estas traducciones porque luego en Cisco o en algunos exámenes de certificación la palabra no te la traducen, o igual y sí, pero la traducen muy feo, ¿no? Y ya cuando se parten en cosas más chiquitas llegan a ser los bits, ¿no? Lo que ya te comentaba, los unos y los ceros. Y si te das cuenta, este es un proceso de arriba a atrás, ¿no? Lo voy desarmando, lo transmito, lo vuelvo a armar, ¿vale? Y es así como me puedo ayudar para saber en dónde podría haber algún error en justamente este transporte o esta comunicación, ¿no?
de dos hosts y su envío y recepción de datos, ¿vale? Espero que hayas entendido un poco mejor lo que viene siendo la transmisión de datos a través de Internet. Estos modelos sí o sí te los tienes que aprender, ¿va? Así, de cajón. Va a ser una herramienta fundamental para que tú puedas continuar sin ningún problema en este camino de las redes y de la ciberseguridad. Por supuesto, los vamos a ver más a detalle en las siguientes lecciones, así que no olvides suscribirte y si te quedó alguna duda, por favor, no dudes en comentarme aquí abajito, ¿vale? Nos estaremos viendo en nuestro próximo modulito. Chaito.